Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ryan Henry Silva Ábalos y en este video se hablará acerca del tema de los materiales superconductores. Este es un video en equipo de dos, que está conformado por mi compañero Villalobos Guzmán Gabriel Alejandro y su servidor Silva Ábalos Brian Henry. Así que vamos a comenzar con la exposición. Primero que nada, ¿qué es un material? O mejor dicho, ¿qué es la superconductividad? Primero, la superconductividad es una propiedad de algunos compuestos que no ponen resistencia alguna al paso de corriente, ya que los electrones se desplazan sin colisiones y en zigzag a través de los cristales del átomo. Es decir, los materiales con resistencia nula con los cuales se puede ahorrar energía que se disipa en forma de calor en los otros conductores. Debido a la colisión de los electrones entre sí y con los átomos del material, además de lo anterior, tienen otra característica muy importante que consiste en que expulsan de su interior los campos magnéticos, mientras otros no sobrepasen un valor límite. Los materiales superconductores poseen propiedades magnéticas particulares. Un superconductor masivo en un campo magnético débil se comporta como un diamagnético perfecto, es decir, la inducción magnética en su interior es nula. Dado que el flujo magnético no penetra en el interior de la muestra, este fenómeno recibe el nombre de Meissner. El efecto Meissner es en una esfera superconductora enfriada en presencia de un campo magnético constante. Al enfriarla por debajo de la temperatura de transición del flujo magnético, es expulsado del interior de la esfera. Este fenómeno llevó a las siguientes conclusiones. El campo magnético en el interior del superconductor no solo está congelado, sino que vale siempre cero. Una consecuencia inmediata de lo anterior es que el estado de magnetización del material que pasa por la transición superconductora no depende de los pasos que se hayan seguido al establecer el campo magnético. Esta consecuencia marca también la diferencia fundamental entre lo que es un conductor perfecto y lo que es un superconductor. Por conductor perfecto se entiende que es un material cuya resistencia eléctrica es igual a cero, en tanto que un superconductor, además de presentar resistencia cero, presenta también el efecto Meissner. Se puede demostrar fácilmente que en un conductor perfecto el campo magnético tiene un valor constante. Esto es porque se está congelando en su interior, pero no necesariamente vale cero. Y esto trae como consecuencia que su estado de magnetización dependa necesariamente de los pasos que se hayan seguido para magnetizarlo. Sigamos con la diapositiva. Los tipos de superconductores. Hay dos tipos. El tipo 1, que se ve aquí en la imagen, es donde el material se comporta como un superconductor, expulsando las líneas de campo magnético, hasta que el campo aplicado sobrepasa un cierto valor denominado campo crítico, con la nomenclatura HC, que varía con la temperatura. A partir de este valor, la superconductividad se destruye y el material pasa a estar en un estado normal. Y ahora está el tipo 2, que como se ve aquí en la gráfica, en la diapositiva, en estos el material está en el estado superconductor, expulsando el campo magnético hasta cierto valor denominado campo crítico HC1. Al sobrepasarse este valor, se forma un estado mixto donde el material ya no se comporta como un superconductor porque pierde la propiedad del diamagnetismo. Perfecto. Y entran líneas de campo magnético formándose vórtices que destruyen la superconductividad a nivel local. Si se sigue aumentando el campo magnético, aparecen más y más vórtices hasta que a un cierto campo crítico, HC2 se fusiona destruyendo la superconductividad y el material pasa al estado normal. Esto sería todo por mi parte. A continuación, les dejo con mi compañero Gabriel Alejandro Villalobos Guzmán. Él va a seguir con la presentación y la exposición. Hola, mi nombre es Gabriel Alejandro Villalobos Guzmán y yo voy a continuar con el tema de los superconductores. En este caso voy a hablar primeramente de las características físicas y eléctricas de estos. Como ya mencionó mi compañero en las partes anteriores, un superconductor consta de dos características principales, que sería conducir la electricidad sin oponer una resistencia muy que pueda ser considerada significativa, y la otra característica es que poseen el efecto Meissner. Yo voy a explicar un poco más sobre estas dos características más a fondo. Primeramente, vamos a hablar sobre la primera, que es la de conduce la electricidad sin oponer resistencia. Esto es debido a que los superconductores, hay una temperatura en cada uno de ellos a la que llamamos temperatura crítica,
que podemos ver aquí en la gráfica, la tenemos como TC. A diferencia de los metales normales, en los que la resistencia simplemente decae con la temperatura, aquí en los superconductores se conduce sin oponer resistencia alguna tras cruzar esta temperatura crítica, que podemos ver aquí está simbolizada. Cada tipo de superconductor tiene una temperatura crítica diferente, pero todas las temperaturas críticas funcionan de la misma manera. Al cruzar esta barrera, no hay resistencia que nosotros podamos cuantificar, por así llamarlo. Y esto es lo que nos permite, pues, la conducción eléctrica total. Y esto lo vuelve más fácil, por ello es que se llaman superconductores. A continuación vamos a hablar sobre lo que es el efecto Meissner. El efecto Meissner es, también ya se explicó anteriormente. Aquí vamos a ver que el efecto Meissner es algo que tienen todos los superconductores, que cuando se les aplica un campo magnético a cierta temperatura que es superior a la de su temperatura crítica, por ejemplo, si la temperatura crítica es de menos 10 grados centígrados, cualquier temperatura mayor a esa, si se le aplica un campo magnético, las líneas del campo magnético lo van a atravesar por completo. Arriba de los menos 10 grados centígrados que di, por ejemplo, a los 8 grados en un superconductor, las líneas del campo magnético no, lo van a cruzar, lo van a ignorar por completo. Sin embargo, cuando esta temperatura está por debajo de la temperatura crítica, lo que ocurre es que el superconductor empieza a expulsar, a repeler estas líneas del campo magnético. Aquí podemos verlo en la imagen, una representación bastante simple de que cuando la temperatura es mayor que la temperatura crítica, entonces lo atraviesa, lo ignora, mientras que si la temperatura del superconductor es menor que su temperatura crítica, repele estas líneas. A continuación, pues vamos a hablar sobre lo que sería la estructura cristalina de los materiales superconductores. Primeramente, vamos a hablar de el origen. ¿Por qué se da esta superconductividad en algunos materiales? Y es precisamente por su estructura. Un sólido está formado por muchos átomos que forman una red periódica que puede tener diferentes formas geométricas. En este caso, pues los superconductores tienen una estructura cristalina. ¿Qué significa la estructura cristalina? Pues una estructura cristalina es una estructura ordenada y que se repite de manera periódica. Esto significa que se repite de la misma manera una y otra vez. Esta propiedad facilita mucho el cálculo de ciertas ecuaciones que nos permite conocer lo que sería su conductividad. En los metales, los átomos permiten que los electrones de la capa de valencia se puedan mover libremente por el material, debido a la forma en la que están relacionados. Y esto lo que permite es que, pues, como dice ahí, la conductividad sea mayor, mientras más fácil sea para los electrones de valencia moverse de uno a otro. En el estado del superconductor, la resistencia es cero, aún habiendo algunas impurezas en lo que sea la estructura, defectos y vibraciones técnicas. Esto, pues, de nuevo es más para profundizar en la razón por la que estos materiales son todavía más conductores que un metal normal que nosotros conoceríamos. Y tenemos aquí lo que serían unas ecuaciones se mencionan ecuaciones de Schrödinger. Las ecuaciones de Schrödinger para los superconductores están desacopladas, por lo que solo hay que resolver una ecuación de Schrödinger y sumar las energías. Como dice aquí, el resultado que se obtiene de la teoría de bandas que permite clasificar a los sólidos en metales, aislantes y semiconductores. Aquí podemos ver una imagen de algunos ejemplos de estructuras cristalinas. Tenemos una estructura cúbica, otra estructura cúbica, pero que, como podemos ver, tiene más puntos de inflexión, y luego tenemos una estructura hexagonal y nos dice aquí qué tipo de materiales tienen dicha estructura cristalina. Pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.